estudiantes de la asignatura Estructura Social y Comportamiento Social. Soy la profesora Jacqueline Sánchez. En este momento pues vamos a conversar sobre lo que es la unidad número 2. La unidad número 2 que trata sobre lo que generalmente se abarca dentro de la materia, que es la estructura social. La estructura social son las diferentes estructuras sociales que existen, con particular normas, reglas, valores, culturas y costumbres que le diferencia el uno de las otras según su contexto histórico. La sociedad, como vimos en el núcleo temático 1, la sociedad va avanzando en sentido de la época que se esté viviendo, y los cambios tecnológicos, culturales, hacen de que la estructura social evolucione. Entonces, pues esa estructura social es el conjunto de personas que cumplen unas mismas normas, unas mismas reglas, comparten una misma cultura y costumbres, y que se diferencian a otras culturas en un contexto histórico. La estructura social pues es un tejido de las fuerzas sociales e interacción, de donde surgen diversos modos de observación y de pensamiento. Recuerda que depende de la cultura y de la perspectiva que tenga ese grupo de personas, o la manera que piense ese grupo de personas, es donde se crea ese grupo social, esa estructura social, y de ahí es donde surge o se identifican con las diferentes corrientes del pensamiento. Entonces los grupos sociales suelen ser muchos, con un universo de particularidades, y estos se pueden clasificar desde la familia, una comunidad, una nación, una organización empresarial, hasta la escuela. Lo importante es saber que estos engloban un constructo que puede aportar grandes avances a los movimientos sociales. Desde el círculo social donde yo me encuentro, voy a aportar para mejorar esa calidad de vida dentro del grupo social. Existen grupos sociales primarios, como es la familia, la pareja, los amigos. Recuerde que un grupo de amigos, cuando se unen, es porque comparten características semejantes, estilos de pensamientos comunes y tradiciones y costumbres, hasta los mismos hábitos. Los grupos secundarios son las organizaciones culturales, las iglesias, y los grupos formales, los que llamamos los que son las escuelas y las empresas. En nuestro núcleo laboral, eso es un grupo social de manera formal. Entonces, las clases sociales en las sociedades contemporáneas son un grupo de sujetos organizados que pertenecen a un sector específico, y esto pueden ser el sector económico, el sector político, el sector social o el sector religioso. Dentro de las clases sociales en las sociedades contemporáneas tenemos a Karl Marx. La definió en términos de poseedores y de no poseedores de medio de producción. Acuérdense que Karl Marx es de la corriente de pensamiento del marxismo, donde él habla de que las personas se clasifican en estructuras sociales como los burgueses, los capitalistas y los trabajadores industriales. El capitalismo es el poseedor de los medios de producción y el trabajador es el poseedor de la fuerza de trabajo. Entonces, a pesar de que existen esas estructuras sociales de burguesía, de capitalista y de las clases obreras o clases trabajadoras, todos se relacionan y todos se necesitan. Porque yo soy capitalista, tengo el dinero. Entonces, para producir, para los medios, para las empresas, para el recurso humano, para el recurso material, para el recurso tecnológico, pero a su vez se necesita de esa persona que es la poseedora del trabajo, que es la fuerza de trabajo, que es los trabajadores, los empleadores. Entonces existe cierta interrelación entre todos los grupos sociales, a pesar de que cada grupo social pues tiene sus propias características y sus propias costumbres. Generalmente pues en la sociedad contemporánea pues se clasifica la clase alta, la clase media y la clase baja. Eso en el estudio de sociología lo clasificamos así, y ha ido evolucionando en el tiempo. Los cambios sociales surgen cuando las personas o emergen nuevas ideas de avance o nuevas tecnologías, o se sienten reprimidas y entonces luchan contra esa represión y cambia su proceso de pensamiento.
Augusto Comte plantea que el cambio social incluye aspectos como el éxito o el fracaso de diversos sistemas políticos y fenómenos como la globalización, la democratización, el desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, cuando hay un cambio, cuando se pone una idea innovadora, exitosa, de prosperidad, de emprendimiento, empresas nuevas, nuevos modelos de pensamiento, modelos modernistas, modelos postmodernistas. Pero también puede haber un cambio cuando existe un fracaso, donde ese corriente de pensamiento no funcionó. Entonces, ¿qué hace? Se retoma un cambio, se reestructura ese pensamiento y surgen cambios sociales y surgen nuevas estructuras sociales. Estos cambios suelen generarse a la medida que el hombre va cambiando sus intereses. Actualmente, en el pleno siglo XXI, la sociedad mundial se caracteriza de ser meramente tecnológica y cada día las nuevas generaciones se adaptan a este proceso. ¿Sí? Cuando yo me formé no existía el computador, imagínense. Entonces, actualmente es indispensable el computador para la formación de ustedes como estudiantes. Existe la era virtual, la era tecnológica, ese es el boom actualmente en la sociedad contemporánea. Entonces tenemos que adaptarnos a ese estilo de pensamiento, a ese hacer y a ese quehacer para poder seguir perteneciendo a ese núcleo social. Porque si yo no adapto a las nuevas exigencias tecnológicas del siglo XXI, pues me excluyo de la sociedad y no vivo al ritmo de que exige el cambio social. Entonces, estos cambios se caracterizan se genera en lugares del mundo con un alto nivel de desarrollo. Es universal, pero con particularidades distintas en un tiempo específico. El hombre como ser social tiene la capacidad de determinar si el cambio social es positivo o negativo. Los cambios sociales pueden perdurar en el tiempo, pero al mismo tiempo pueden padecerse con el impacto que tengan ante la sociedad. Nosotros aquí en Venezuela cambiamos nuestro sistema social. Tenemos un nuevo sistema social, muy real, ¿sí? Donde han surgido cambios sociales, económicos, políticos, educativos, religiosos. Entonces, ¿qué tanto ha impactado eso en mi grupo social, en mi vida, en mi escuela, en mi comunidad, en mi fuente laboral? ¿Y qué tanto ha beneficiado? Y de allí es donde surgen estos cambios. A veces las personas no solo el pensar en querer cambiar, sino qué estoy haciendo yo para cambiar. Su objetivo principal es estudiar el ser humano como un ser psicosocial y su constante interacción en el mundo, y esto es lo que nos lleva a satisfacer esas necesidades básicas del ser humano como un ser biológico, como un ser que piensa, siente y actúa y que interactúa dentro de una estructura social. También podemos hablar de que estos cambios se pueden caracterizar según la situación en que esté viviendo o el contexto histórico de determinada sociedad. Más decía, los seres humanos hacen su propia historia, pero no las circunstancias de su propia elección. Puede ser que estamos viviendo en una situación social que puede afectarnos o no afectarnos, entonces solo yo elijo cómo busco la manera de vivir dentro de estos componentes sociales para dejarme afectar o no mi vida y de mi grupo social, por decir mi familia. Los cambios sociales se entienden como cambios, como un cambio, ¿verdad? La variabilidad de estructura o sistema que conforma un constructo de reglas, valores, creencias e ideales que influyen en la autorización del ser o en el fracaso. Entonces, para cuando se habla de un cambio social, pues se tiene que ver un cambio de reglas y de creencias y de valores. Tal como lo plantea Abraham Maslow en su pirámide de las necesidades. Él dice que en la que nos explica que el hombre va evolucionando en la medida que cubre sus necesidades, desde la más básica hasta llegar a la autorrealización. Entonces, por ende, el ser humano necesita cubrir necesidades básicas de alimento, de vestido, de educación. Y nosotros hemos podido observar cómo se han surgido esos cambios sociales en la medida que va evolucionando nuestra historia. Por decir algo, en la época de la prehistoria vivían en cuevas, se vestían con pieles de animales, y eso fue evolucionando hasta la actualidad, en la época contemporánea. Entonces, ¿cómo es nuestra educación? ¿Dónde vivimos? ¿Seguimos viviendo en cuevas? ¿Verdad que no?
¿sí? Y cómo nos vestimos. Entonces hay una gama de modas y de cambios sociales que han ido evolucionando en el tiempo, y esos cambios no surgen de hoy para mañana, sino se lleva un proceso histórico. Es importante tener en cuenta que los cambios sociales son necesarios para la evolución de la humanidad y a su vez del mundo. Tan importantes son que hasta la naturaleza cada cierto tiempo cambia. Y si ella es capaz de asumirlo, pues el hombre tiene el sagrado deber de abrirse a estos cambios. La vida no es estática, la vida es dinámica. Nosotros no podemos estar viviendo en lo mismo y encajado en lo mismo. Necesitamos evolucionar. Y esta evolución fue lo que nos llevó a crear esta vida tecnológica, cuando necesitábamos comunicarnos con más rapidez, cuando necesitábamos crear nuevas informaciones de manera rápida, y que toda la información sea abierta y disponible a todas las partes del mundo. Antes la información, ¿dónde estaba? Encasillada en la biblioteca. No, ahora a través de la tecnología, pues todos tenemos el acceso a ella. El hombre debe ser capaz de aprender de sus errores y desechar lo que no le genera beneficio. Y cuando el hombre aprenda a desechar sus errores, a cambiar sus hábitos y buscar la manera en cómo beneficiar y cómo cubrir esas necesidades básicas para lograr la autorrealización, estamos hablando de un cambio social. Por lo tanto, se les hace un llamado a ustedes como estudiantes de psicología a conocer esos cambios sociales que hacen que el hombre evolucione. Porque la conducta humana del ser humano nos permite evolucionar. ¿Qué impacto en pensamiento, en emocional, emerge dentro del ser humano para que surjan todos estos cambios de la estructura social? Bueno, es un tema espectacular. En la aula virtual tienen información para que ustedes complementen, profundicen, se reeduquen en estos cambios sociales. Y también hay muchos material de referencias bibliográficas que nos va a ayudar a fundamentar en este conocimiento de los cambios sociales. Feliz tarde, soy la profesora Jacqueline Sánchez.